puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando. Está con nosotros otra vez aquí en El Crimen No Paga, que es como se llama esta sección. Porque de verdad el crimen no paga. Y esto es un homenaje a la sección, no recuerdo quién era el locutor que tenía la sección en la radio, el crimen no paga. Y es una frase casi que de la cultura popular venezolana e hispana. Marcelo, bienvenido de nuevo. Gracias, Daniel. De verdad que es un gusto nuevamente compartir contigo la pantalla. Una precisión que me planteaban, que no está bien decir abogado criminólogo, que lo indicado es decir abogado criminalista. Entonces aclárame eso, criminólogo, criminalista. Son dos cosas que la gente tiende a confundir, el criminólogo y el criminalista. El criminólogo es un científico de la conducta que estudia el porqué del delito, por qué la persona se convierte en delincuente, cuáles son los hechos que lo llevan a delinquir. El criminalista es el investigador del crimen. Por ejemplo, un médico forense es un criminalista. Un especialista en balística dactiloscopia es un criminalista. Entonces yo me inclino más por la parte de la investigación del crimen. Entonces, o sea, tú eres criminalista. Yo soy un criminalista. Ok, entonces tengo que decirlo correctamente. El abogado criminalista para que no haya confusiones. Fíjate una cosa, Marcelo Crobato. Una cosa es hablar del crimen y una cosa es hablar de las cifras, ¿no? Bueno, ya han habido tantas muertes este fin de semana, hubo tantas muertes durante el año, o tuvimos, qué sé yo, cuál circunstancia durante el año pasado, tantos robos, etcétera. Esas son cifras. Y las cifras normalmente no tienen rostro, pero tampoco tienen detalle. Porque una cosa es que me digan que murieron o que fueron asesinadas 500 personas, y otra cosa es que tú me digas cómo fueron asesinadas y yo entre al detalle, y entonces tú me digas a mí que de esas 500 personas asesinadas, tantos por ciento corresponden a enfrentamientos entre bandas, tantos a ejecuciones extrajudiciales, tantos a riñas, tantos a casos pasionales, tantos, y te encuentres con cosas y le vas poniendo más aumento al microscopio y te vas encontrando con situaciones como esta. El caso de un joven en el estado Apure llamado Cristian Muñoz. Cristian Muñoz es un joven apureño del estado Apure de Venezuela que es fanático de la cultura del cómic japonés llamado manga o anime, del anime en particular, recibe el nombre de la palabra otaku, que tiene cierto significado en japonés. Este muchacho era un otaku, pues era parte de esa tribu urbana de quienes ven este tipo de contenido y lo siguen, etc. Parece que él se lo había tomado muy a pecho y no solamente le gustaba el asunto, sino que se vestía de forma alegórica, se maquillaba de forma alegórica, quería ser como uno de los personajes, y él en particular quería imitar a un personaje llamado Itachi Uchiha de la serie japonesa Naruto, muy seguida y muy conocida. ¿Y qué es lo particular? Lo particular es que este personaje al que él quería imitar asesinó a su familia para obtener determinado poder. Este señor mató a su mamá y a su papá de una forma bastante dantesca, ayudado por varios amigos, a los cuales escondió en la casa, todo aquello. Y llama la atención lo siguiente: estamos hablando de gente joven, no estamos hablando de un muchacho que no tuvo educación, no estamos hablando de un muchacho que fue maltratado por sus padres, sino que todo indica que para el entorno en el que estaba era un joven privilegiado, que tuvo acceso a buena educación, padres profesionales, clase media, etcétera. No está claro si había algún tipo de trastorno mental que haga inimputable a este joven Cristian Muñoz.
Pero lo que sí está claro es la brutalidad del crimen. Sus padres fueron degollados, la escena del crimen denota una situación bastante violenta y bien horrible. Entonces aquí es donde viene el gran problema, Marcelo, porque esto no es lo que uno estaría acostumbrado a pensar de un estado como Apure, sin querer entrar en los estereotipos, en los clichés. Uno cuando le dicen el estado Apure, uno piensa en los bucólicos llanos, con la vida del llanero, y las labores de ordeño, y las tonadas de ordeño, y la carne en vara, y hombres a caballo y joropos. Uno no se imagina a un joven otaku, es decir, fanático del anime japonés, asesinando a sus padres para imitar a un personaje de Naruto y adquirir unos superpoderes. ¿Cómo termina esto así? O sea, ¿cómo se vuelve loco un muchacho de la noche a la mañana y se mete en estas cosas? ¿Qué sucede con este tipo de casos, Marcelo? No, esto, evidentemente, hay un desequilibrio, hay una disociación. A uno puede gustarle mucho un programa, un tema, la que sea. Por ejemplo, yo soy fanático de la Segunda Guerra Mundial, soy historiador, me encanta y conozco muchísimo el tema, pero yo no me creo Adolfo Hitler, ni Franklin Delano Roosevelt, ni ninguno, pero los he estudiado, me fascina. Entonces, ahí hay un problema psicológico que no se determinó y no se atendió, porque uno no puede creer que lo que está en un programa va a hacerse realidad, menos en un dibujos animados donde tienen superpoderes. Eso se sabe que no existe. Porque si hubiese tenido alguna atención psicológica, habrían podido determinar sus problemas y orientarlo. Pero quizá, y te lo digo así muy empíricamente porque no conozco los detalles del caso particular, quizá él no fue muy atendido por los padres. Puede haber sido uno de esos casos donde los padres dicen, bueno, le doy todo a mis hijos, y le doy todo, es que le doy todo lo que pide, toda la ropa, todos los gustos, todos los electrónicos, le doy el carro, pero no le doy atención. Entonces, la única identificación que una mente débil o una mente alterada consiguió fue identificarse con estos personajes. A lo mejor este personaje tenía un cierto parecido en otros aspectos con él, es que yo me parezco a él, yo me parezco a él. Y un desequilibrado termina identificándose. No hace mucho leí un caso de una persona que decía que una mujer que se sentía que ella era una gata y se hizo tantas operaciones de cirugía plástica que la cara era la de una gata. Y lo vi de un hombre también, pero con tatuajes para hacer las manchas, los dientes afilados, los ojos se los hizo así, se arreglaran las orejas. Eso es un loco, porque a mí me gustan los perros, me gustan los gatos y me encantaría tener uno en este momento que no tengo, pero yo no quiero parecerme al perro. Y con todo gusto, cuando he tenido perro, lo agarro, lo apurruño, lo acaricio y los gatos se me han montado encima, pero yo no me siento uno de ellos, yo no soy uno de ellos. Ahí hay un desequilibrio no atendido, posiblemente un abandono del muchacho por parte de los padres, que creyeron que por darle todo estaba atendido. Pero, por supuesto, ¿cómo una persona termina asimilando, por ejemplo, el tema de un abandono? Todos hemos conocido, hemos tenido un amigo, hemos tenido un cercano a la familia que quizás no tuvo en su casa todo el afecto de sus padres o toda la atención que podíamos tener otros, y no por eso terminaron matando a sus padres. O sea, ¿qué ocurrirá en la mente de uno de estos criminales para sentir no solamente que son capaces de matar? Dicen además el relato sobre este caso que luego de asesinarlos, los amigos se fueron y él llamó a la policía diciendo que se había metido a su casa a robar y que él había matado a sus padres, que él se salvó porque se había hecho el muerto. Estaba todo bañado de sangre, por supuesto, la sangre de sus padres. Y me imagino yo que allí arrancaría toda la investigación. Y si es una persona que tiene ese nivel de perturbación, muy seguramente la policía fácilmente encontraría los elementos para descubrir todo este asunto. Ahora,
más allá de todo esto, la pregunta es la siguiente. Y voy con el Marcelo abogado. Todo el mundo tiene derecho a un abogado, dice la máxima, ¿no? ¿Todo abogado tiene el deber de defender un caso o un abogado se puede negar? A ti te llega este caso, este joven, y te dice que quiere que tú seas su abogado. ¿Tú aceptas el caso? Mira, todos tienen derecho a un abogado, pero está en el abogado ver qué vas a hacer. A mí me llega este caso y yo interpretaría que es un desequilibrado mental. Por lo tanto, buscaría que recibiese la ayuda correspondiente al desequilibrio mental. Yo diría, mira, este es un loco. No va a ser muy difícil convencer al tribunal de que está loco. No lo metas preso, mándalo a un psiquiátrico. Que en Venezuela no sirve de nada, porque los psiquiátricos son cárceles peores que las cárceles. Pero es el deber ser. Yo tuve muchísimos casos en mi ejercicio. Una persona que me pidió que lo atendiese había sido detenido por tráfico de drogas intraorgánicos, lo que se llama comúnmente tragado. Yo le dije, mira, lo que una yo puedo mula, hacer, llamábamos antes. sí, yo lo que puedo hacer por ti es hacer que te rebajen la pena si reconocemos hechos, porque yo no puedo decir que la droga que estaba dentro de ti, que todo el mundo vio que la tenías dentro de ti, no estaba. O sea, no hay otra cosa. Y yo puedo llegar a eso. A él le ofrecieron que lo iban a sacar en libertad y le robaron un montón de dinero. Después vino y me dijo, encárgate del caso. Y dije, hasta aquí lo que se puede. Hay casos que yo, por norma, no tomo. Los defensores públicos de presos no se pueden negar. Los privados sí. ¿Cómo son los casos de abuso de menores? Hubo un caso que me pasó un amigo, un gran amigo y colega, que llevaba la parte civil de una custodia de un niño y un régimen de visitas, y supuestamente el padre había abusado del hijo. Este amigo me dice, te lo garantizo porque yo lo conozco, es cliente de mi despacho hace muchísimos años y yo pongo las manos en el fuego por mi cliente. Le digo, solamente porque tú me lo dices, yo soy capaz de agarrar este caso, porque en condiciones normales yo mismo lo fusilaría. Abusadores de niños para mí no son gente. Cuando pudimos evaluar el caso, revisé, vi que había una cantidad de fallas de procedimiento, mala intención en el caso, y la madre de la niña había sido abusada, odiaba a los hombres, proyectó todo eso en la niña, inventó un caso y no hubo tal abuso. Costó varios años demostrarlo, que el hombre decía, yo quiero compartir con mi hija, quiero verla y no quiero que esté con esa loca que me la está dañando. Después de muchos años se logró. Pero son excepciones, son casos que uno tiene que estar muy seguro para decir voy a defenderlo. A mí me Claro, pasa, pero es difícil, pero es difícil, Marcelo, porque fíjate tú, el prejuicio normal que tienes tú y que tengo yo, un abusador de niños para mí no merece la vida. Simple. sí. No puede vivir en sociedad, porque aparte de eso, todo lo que revelan los casos de abuso muestran a una persona que es capaz de cebarse con el más débil, que es capaz de engañar, que es capaz de chantajear, que es capaz de vulnerar lo más sagrado, que es la confianza, sobre todo si hay lazos consanguíneos. Pero aquí es donde entra el asunto. Es tan detestado un delincuente, un abusador de niños, que normalmente se utiliza el asunto para como el caso que tú estás planteando, bueno, para quitarle la custodia a un padre, cosa que es lo que creo que es, por lo menos en Venezuela, lo he visto de forma repetida. Cómo se acusa al padre de abuso para quitarle a los niños. En España hubo un caso muy famoso de una mujer de origen italiano que fingió que se había escapado de Italia porque su marido le maltrataba a los niños. Se demostró que era falso. Pero ¿hasta qué punto un abogado puede superar el prejuicio? Porque, por ejemplo, un abogado podría decir, yo no defiendo a criminales metidos en narcotráfico, o yo no defiendo violadores de niños. Pero en este caso particular de este joven de Apure, volviendo a este caso, el hecho de que una persona tenga una perturbación mental lo hace per se inimputable, porque un sociópata tiene una perturbación mental, pero en los Estados Unidos por lo menos en los Estados Unidos, se les juzga a pesar, o sea, no le quita imputabilidad. En el caso de Venezuela, una persona puede declararse loca y ¿qué pasa?
Depende de cuál sea la perturbación mental, y eso es un tema científico, y se hacen las experticias para ver cuál es el desorden mental. Hay personas que están, uno dice, ese está medio loco, y no es lo mismo cuando dice, ese está loco de verdad. Hay perturbaciones mentales que te impiden totalmente relacionarte con la realidad y saber que tu acto es bueno o malo. Hay perturbaciones mentales que te dificultan comprenderlo, te dificultan asimilar algunas cosas, pero tú sabes, puedes comprender que algo es bueno o es malo. Por ejemplo, vámonos a comparar con los niños. Un niño a los 7 años no entiende muy bien que robar es malo. Más de un niño ha regresado a la casa con esto, ay, mira esto que me lo conseguí en el colegio. Y un buen padre dice, tú te devuelves al colegio y lo entregas ahí porque eso no se admite. No es muy difícil que un niño entienda a los 7, 8, 10 años que matar es malo, aunque lo ven en televisión y algunos no comprenden la muerte como algo definitivo, pero es más fácil entenderlo. A los 14 años tú le dices, mira, un muchacho de 14 años entiende que matar es malo y que robar es malo. Para mí debería ser imputable. Pero una estafa, ¿dónde está la diferencia entre una picardía, una viveza, una oferta engañosa y una real estafa? Hay que entenderlo. Entonces, lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Hay enfermedades mentales que te impiden totalmente comprender lo que haces y hay enfermedades mentales que no te impiden toda la comprensión, sino alguna parte. Entonces pueden tener atenuantes. Están los casos de los que se denominan, aunque muchos no aceptan, pero podemos usar el concepto para que la gente lo entienda, sin que, y a lo mejor un experto va a decir, no es así. Digo, bueno, usemos el concepto porque se entiende. Un trastorno mental transitorio que podría ser, por ejemplo, la persona que llega a la casa, encuentra a la esposa con otro, se ofusca, agarra y los mata a los dos. Tiene una disminución de pena porque se entiende que en ese momento no estaba en su plenitud de condiciones, pero sí tiene que entender que lo que hizo está malo. Una persona que maneja ebria tiene una disminución de pena. Puede tenerla si la ebriedad fue circunstancial. Mira, tomó y es una persona que no toma todos los días. Si es un ebrio consuetudinario, entonces tiene un agravante. Todas las enfermedades mentales se van de la misma forma. Algunas te impiden entender, algunas no. Algunas permiten que haya una rebaja de pena porque tú no eres tan culpable como una persona en plenitud de condiciones. Pero fíjate tú que hablando de estos casos que podrían ser muy llamativos en la opinión pública y de alguna manera podrían impactar, ¿no? Otro caso. Recientemente se conoció, no sé si ya se confirmó, que habría sido puesto en libertad el comegente, el famoso comegente, Dorángel Vargas, quien en el pueblo en la ciudad de Táriba, en el estado Táchira, dio con la vida de unas cuantas personas a las cuales se comió. Fue bastante sonado el caso en los años 90 del siglo pasado. Ya se supone que este señor cumplió su pena, pero el asunto es, no había un trastorno mental en este señor. Este señor fue condenado a cárcel, no a estar que yo sepa, no a estar en un sitio de reclusión psiquiátrico. Pero independientemente de dónde lo hayan tenido, si en un psiquiátrico o en una cárcel normal, este señor está de nuevo en la calle. La pregunta es, Dorángel Vargas cumplió su pena. En Venezuela la pena máxima es de 30 años. Este señor estuvo, creo que preso 25 años, cuidado si no más. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros seguros de que Dorángel Vargas está regenerado y que se le quitó eso de andar comiendo gente? Porque sobre todo en la Venezuela de hoy, con los problemas que hay de comida, etcétera, Dorángel Vargas en la calle es una cosa para preocuparse. Tú estando de director de una cárcel te dice, mire, aquel que está allá come gente, probablemente tú no pasas por esa celda. Pero la pregunta es, ¿cómo puede uno darse cuenta? ¿Este señor está regenerado o este señor todavía tiene hambre de gente? Yo estoy seguro que no está regenerado, porque estoy seguro que no recibe ningún tipo de atención. Él debió ir a un hospital psiquiátrico y no darse libertad, porque no vi el expediente, no vi las pericias psiquiátricas, pero me niego a creer que una persona que se come a otra persona está en condiciones normales.
foto. ¿Usted le da pena decirle a la gente que usted comía gente y eso? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? No sé. La gente. Me da pena. ¿Sí? A todos me da pena. Pero usted sí sale en libertad, va a comer más gente en la calle, ¿no? Y me desvanezco. Yo si con la gente ya no puedo estar. No puedo vivir ni nada. Sí. No puedo. ¿Y por qué no come una vaca? ¿Por qué no come una vaca mejor? Pues yo como vaca y todo eso, como el que come más carne en el mundo. Sí. ¿Por qué no come un caballo, una burra, no sé? Una burra. Eso es para trabajar. Mire, Eso es para un caballo. Eso es para accionarlo. y la gente para comer. Mire, ¿y cómo lo mataba usted para comérselo? ¿Cómo lo mataba? Tú sabes, yo soy el matael. ¿Y cómo hacía? ¿Usted lo conseguía dormido y los puñaleaba? ¿Cómo? ¿Cómo lo mataba? La puñalada me hacía matar el primero. ¿Cómo lo mataba entonces? Durmiendo. Ajá, ¿qué hacía? Le daban una botella de miche candela y ahí ellos se lo toman y se emborrachan y se emborrachan y se cuentan a dormir. ¿Y después qué hace ese? Matarlo. ¿Cómo? Como pueda, en ese sentido, pues yo soy agarrar la piedra. ¿Y le da por dónde? ¿Por dónde con la piedra? ¿Cuánto pesa la piedra? Aquí. ¿Cuánto pesa la piedra? ¿Usted cuánto ha matado? Como 4 nomás. 4. Sí, pues usted me gana, usted ha matado más. Yo he matado 6. 6. ¿Cómo agarrar la piedra usted y de si encima de la pared se la zumbaba. De la piedra, encima de la pared. ¿Y cómo hacía usted para llevárselo de ahí donde lo mataba hasta donde usted se lo comía? Fuerza. ¿Alzado? No, los escuartizos. Sí. Los escuartizos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con machete. Sí. ¿Y la carne cómo la comía? ¿Frita, guisada, asada? ¿Cómo la preparaba? Mermado. ¿Mermado? No. ¿Con cebolla y tomate, güey? No, puro, con sangre. ¿Pura con sangre? Con sangre. Yo como es pura carne. ¿Y sal? ¿No le echaba sal? Sal. ¿Y los huesitos de los dedos y eso? Eso es los huesos. Ajá. Eso es por los ojos. Sí. Eso es que se lo meten por debajo del ojos. Eso se pone ahí está el toque. Sí. Mira más la víctima, más rápido, ¿no? Claro, o sea, los ojos se fortalecen a uno con huesos. Sí. ¿Y la bola? ¿Qué hacía usted las bolas y el huevo de los muertos? ¿Qué lo ¿Usted hacía? dice los huesitos de aquí? Sí. No, si a mí me lo roban también. ¿Quién? No. Cuando voy a hacer el caldo de huesos, de mano, Ajá. se llevan eso y de todo. ¿Quién o ya? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién o ya? Quizás el abogado. ¿El abogado? Sí. Uy, qué abogado bien malo, ¿no? O sea, no mentira, un policía. ¿Policía? No, yo no me recuerdo bien, pero quizás era un policía que lo llevó. Epa, venga, le digo, y el huevo, ¿qué lo hacía usted? ¿Las bolas, qué las hacía? ¿No comía eso? No, es que yo voto glucema y de todo. Sí. ¿Sí? Glucema y de todo. ¿Los semas? ¿Qué es eso? Glucemas. ¿Qué es eso? ¿Usted sabe qué es el morcilla? Ajá. Bueno, morcilla. O sea, lo que hace la botella, la tripa y eso. Las tripas la botaba. Sí. ¿Y el hígado se lo comía? El hígado, el riñón. ¿El riñón sí? ¿El riñón para qué? ¿Para qué comía el No, riñón? eso viene condimentado en el sentido. Ya viene con... Aliñado. Es que el riñón no queda. El riñón es una piedra de amolar. Sí. El riñón. No es como la piedra de amolar, el riñón. ¿Qué hacemos? Ahora... Hace mucho tiempo, 200, 300, 400 años, en algunas partes era normal. Los indígenas del Amazonas tenían costumbre de comer carne humana. Para ellos era natural. Así como nosotros comemos vaca, pollo y cochino, ellos comían vaca, pollo, cochino y persona. Y los aborígenes del Pacífico también, y sucedía en África. O sea, eso era algo normal. Pero fíjate algo, tú podríamos decir que bueno, que eso no es normal en Venezuela, pero ve, segundo caso, un hombre identificado, reporta a la gente de Notitarde. Un hombre identificado como Kelly Alexander Martínez López, de 42 años de edad. Era un asesino y caníbal venezolano de la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui. Salía a emboscar a sus víctimas en la noche en Anaco. Vivía en el caserío Buenavista. Se calcula que es responsable de al menos 16 muertes en la población. Se supo que era de una familia de bajos recursos, por lo que llegó solo hasta el primer grado de primaria. Entre sus antecedentes figuran 3 arrestos, uno por violencia doméstica, otro por abigeato, es decir, robo de ganado. Había pagado condena por cuatrero. No sé si existe ese delito, existe, cuatrero. Abigeato. Pero la gente conoce más el cuatrero. Como cuatrero, imagínense.
Bueno, había pagado condena por cuatrero en la cárcel de Puente Ayala, Barcelona, Estado Anzoátegui, en 2018. Esto lo reporta la periodista Adelaida Glesiano del diario El Tiempo. 16 personas. Estamos hablando de que la gente ignorante, legos en la materia del crimen como yo, siempre hemos pensado que la figura de el asesino serial en Venezuela no ha existido, porque una cosa es un asesino múltiple y otra cosa es un asesino serial como esos que uno conoce de los Estados Unidos, que tienen inclusive unos rituales, unas marcas personales, tal, y entonces mata de determinada manera, mata y viola, estrangula, etc. Pero entonces en Venezuela tenemos el caso de Comegente. Yo no sé si tú recuerdas este caso de aquel hombre que mató a aquel poco de policías en 2 días en medio de una persecución. Sí, como no, mató a un amigo mío. El nombre del tipo se me olvida. Grimán, que después lo mataron en la cárcel, ¿no? Grimán mató creo que a 9 policías en 2 días, una cosa así, una cosa impresionante. Y así tú te vas consiguiendo casos, pero ¿puede ser visto Grimán como un asesino serial? Yo creo que no. No, fue un asesino múltiple, porque un asesino serial busca víctimas en base a cierto parámetro. Busca algo en cada víctima. Ajá. Yo tuve la oportunidad de conocer hace casi 35 años, cuando estaba en la Policía Metropolitana, a los delincuentes más peligrosos de esa época. Eran 3, eran Memín, Toronto y Barón. Uno de los 3 así les decían. Memín, hay que notar esto. Memín, ese era negrito, ¿verdad? Sí. Y Toronto también. Sí. ¿Y el otro? Barón. Sí. ¿Y Barón por qué? No sé, así le decían. Era unos Wilexis cualquiera, de 14, 15, 16 años máximo. Wow. Peligrosísimos. Uno de ellos lo llevaron en una patrulla, yo estaba en el patio de la División de Inteligencia, y cuando lo bajan, uno de los compañeros se le salió el comentario y dice, a ese no había que traerlo muerto. No recuerdo cuál de los 3 era, pero era alguien que a los 16 años tenía 15, 16, 18 muertos. O sea, y eso es irrecuperable. O sea, ¿cómo le explicas tú a alguien que ha hecho eso? No, mira, lo que estás haciendo está mal. ¿A qué le importa? Pero entonces, eso no es un asesino serial, es un asesino múltiple. Porque él no decía, como suelen ser muchos que lo muestran en las películas, y porque son así. Por ejemplo, a fulano de tal está asesinando pelirrojas en tal zona, porque tiene un problema mental que le da porque dice las pelirrojas son víctimas. Claro, pero en el caso de Venezuela hemos tenido... ¿Te das cuenta así? No conozco. Porque en Colombia sí, en Colombia, de hecho, en Colombia hay una gran discusión que yo la entendí porque conozco el caso de Garavito. Y no sé si tú recuerdas el caso de Garavito. Garavito violó y mató a 200 y pico de niños en Colombia. Y fue que, por cierto, lo atrapan al final gracias a un indigente que vio cómo estaba intentando violar a un niño y se metió y lo capturó y se llevó al niño y descubrió al tipo. Pero se está discutiendo mucho en Colombia la cuestión de la pena de muerte para violadores de niños y cadena perpetua, todas esas cosas. Pero en el caso particular de Venezuela, yo no recuerdo casos como estos, pero va un segundo caníbal. Y entonces el gran, ya intentando entrar en las conclusiones, Marcelo, ¿por qué la sociedad venezolana no refleja? Bueno, por supuesto, tenemos una lamentable, Venezuela es criminalia, ¿no? O sea, el crimen en el poder. Pero no deberíamos, como parte del cambio necesario en Venezuela, reflexionar ante eventos como este, porque aquí antes cuando ocurría un gran crimen se reflexionaba. Aquí viene a agarrar a un caníbal, agarrar a un muchacho que mata a la familia y se siguen viendo casos como estos y no hay reflexión siquiera. Es que requiere mucho, porque hay que recuperar una sociedad. Siempre se ha dicho, y tú eres uno de los que lo sostiene, que hay que educar para cambiar. Pero también parte de la educación es enseñar que el crimen no paga, que hay un castigo. Lo decía Simón Bolívar, que la impunidad hace que los crímenes se repitan con más frecuencia hasta que al final el castigo no basta para reprimirlos. Es uno de los grandes problemas en Venezuela, que el sistema judicial no sirve. Creo que lo comentamos en el programa anterior, o a lo mejor en alguna conversación privada tú y yo,
que uno no puede asegurar que ninguna persona condenada en este momento en la cárcel, incluso por admisión de hechos, sea culpable, por la forma como se dan los juicios. Antes no había mucha seguridad, pero ahorita no hay ninguna. Entonces no se castigan. Creo que... Y creo que los investigan, Marcelo, porque aquí habrá investigación criminal. Aquí cuando aparece un cadáver tiroteado se hace la prueba balística, se busca yo creo que eso ni siquiera se hace, ¿no? No hay mucho. La policía tiene pocos recursos, están sobrecargados. Yo recuerdo que tuve un caso de un homicidio múltiple de 2 personas. Estaban acusando a mi cliente, porque mi cliente no era muy santo en el barrio, pero él me aseguraba que no había sido. Yo le dije, dime la verdad, porque si pido una prueba que no te sirve, capaz que yo te hundo. Le digo, no, yo soy inocente. Cuando me pongo a revisar el expediente, no había balística, no había planimetría, no había nada. Digo, bueno, pero ¿con qué lo defiendo si no hay una sola prueba técnica? Me quedó la autopsia y tuve que empezar a trabajar sobre la autopsia para demostrar, en base a la trayectoria de los disparos dentro del cuerpo, que lo que decían los testigos era falso. Un trabajo titánico. Estuve horas leyendo 4 páginas de autopsia hasta que la idea me saltó así de repente y dije, esto es. Entonces, la investigación criminal es deficiente. Aquí se depende mucho de la prueba de testigos y de las confesiones. Y está el chiste de que dice que los PTJ fueron a investigar qué había pasado con una momia egipcia que ningún científico podía, y a los 3 días los PTJ salen y dicen, costó trabajo, pero la momia habló. Eso es una realidad que se basa mucho en la confesión y el testigo, no en la prueba técnica, que antes teníamos buenos laboratorios de criminalística, ahora no sé si existirán, dificulto que exista algo que valga la pena, pero antes existían. Pero de criminalística y te vas a ir por los testigos, como decía el doctor Grissom de CSI Las Vegas, los testigos mienten, las evidencias no, y eso era mi máxima de trabajo como abogado. Decía, las pruebas técnicas no mienten, eso es ciencia. Si la ciencia dice que es verde, eso no es de otro color, pero el testigo dice verde y puede ser azul. Ahora, mucha gente piensa, Marcelo, que el tema ya para concluir, el tema del abogado defendiendo a un delincuente convierte al abogado casi que en cómplice, porque podrá ser inocente de ese delito, pero tiene otro, o es un mala conducta, o la sociedad ya lo condenó, porque eso ocurre en todas las sociedades, que una persona es evidentemente culpable y de repente las pruebas dicen todo lo contrario, pero el tipo es culpable ante la opinión pública y el abogado termina siendo el villano. ¿Nunca te sentiste de esa manera defendiendo a un personaje que de alguna manera pudiera darte ponerte a la sociedad en contra o a la opinión pública en contra? Este es el abogado del malandro ese. Nunca tuve un caso tan sonado. Mis casos sonados fueron de defensas impecables, como eran los estudiantes en el año 2004 en la Guarimba y los del 14. Siempre la víctima de un delito se queja porque el abogado hace su trabajo. Yo tuve la oportunidad de defender a uno de los implicados en el caso de la hija de Eligio Cedeño. Estuve a punto de tumbarle el caso por un error que cometieron. Después Eligio Cedeño me conversó conmigo y me dijo, oye, te felicito, hiciste un trabajo tan impecable que casi me ganas. Digo, estuve a punto. Pero él lo tomó bien y me dice, yo no tengo nada contra ti, tú hiciste tu trabajo profesional y lo hiciste muy técnico, porque lo que alegaste era impecable. Lo que pasa es que la juez no quiso darme la razón porque dijo, no puedo darte la razón, sabemos que es culpable. Digo, bueno, y yo sabía que era culpable, así que tampoco tenía mucho con qué alegar. Uno debe tratar de hacer las cosas lo más éticamente posible. Entonces, si la persona es culpable de algo atroz, no me gusta defenderlo. Hay personas que cometen delitos y uno dice, es un pobre estúpido, que si le damos una oportunidad, seguramente mejore, porque hay personas que cometen delitos circunstancialmente, o sí lo cometen, pero en un momento de desesperación. Yo tuve un cliente que fue a ejecutar un asalto, la pistola no tenía balas o era un facsímil, no recuerdo el detalle, pero la persona estaba desesperada porque no tenía nada, estaba totalmente quebrado. Dije, bueno, si a este se le da una oportunidad, posiblemente se recupere. No obstante, en la cárcel yo conocí muchos delincuentes profesionales, de esos que se levantan a la mañana y dicen, bueno, vamos a ver, ¿dónde voy a asaltar hoy? O que a lo mejor están planificando un asalto grande,
Asaltar un banco puede ser un trabajo de un mes de investigación, ver el banco, chequear la ronda de las patrullas, a qué hora está mejor, que hay menos patrullas, que hay menos tráfico para huir. Entonces, delincuentes profesionales lo conocía en la cárcel, gente que nunca había trabajado hasta que estaban ahí. Yo tuve un caso que fue mi cocinero, alguien impecable de conducta en la cárcel y que jamás había trabajado cuando estaba en la calle, pero en la cárcel trabajaba porque trabajando conseguía una reducción de pena. Cuando salió en libertad, lo primero que hizo fue ir a visitarme al ministerio para decirme que había salido. Yo dije, bueno, espero que ahora te empieces a portar bien. Y me dijo, se lo juro que me voy a portar bien porque no quiero volver. Tiempo después volvió a caer. Me lo conseguí en una cárcel que yo fui a visitar a un cliente, recordé que él estaba ahí, mandé que me lo llamaran, y él me dijo que él había querido instalar un pequeño restaurante, un comedor, porque él cocinaba muy bien. Tan bien que los funcionarios, cuando iban a inspeccionar mi cárcel, me avisaban, mira, mañana voy, avísale al cocinero para que comamos bien. Pues yo jamás podía fallar una inspección. De todas maneras, mi cárcel era la cárcel modelo donde iban los visitantes extranjeros para mostrar una que sí funcionaba, pero si ellos me avisaban el día antes para comer bien, menos que podía fallar, no había ni por accidente la posibilidad de un fallo. Pero entonces, él cocinaba tan bien que él quería montar su restaurante. Me dice, yo quería montar un restaurante y me alejé de mis amigos, no les aceptaba visitas, le decía a mi mamá que les dijese que yo no estaba porque no quería verlos, para que no me invitaran a hacer ningún trabajo de los que siempre hacía. Me dice que se cansó, que tenía que pedirle a su mamá dinero por cada cosa que él quisiese, si quería salir, pedirle para la camioneta, pedirle para un café, y los amigos le dijeron, mira, vamos a hacer un trabajito. Y él dijo, bueno, voy a hacer un trabajo porque con eso reúno el dinero para montar mi restaurante. Se cayó. Igual en Yare 3 conocí a una persona que lo agarraron tragado, intraorgánico, una mula. Él me dice, era un solo viaje que iba a ser el primero y quería esto porque también él quería montar un restaurante. Y digo, con esto monto mi restaurante. Pero en el caso de mi cocinero, si él hubiese tenido una oportunidad, yo creo que él no habría reincidido. Pero no hay oportunidades para los que no quieran reincidir. O sea, no está como el trabajo para el que sale de la cárcel, darle el apoyo para que en efecto haya no un premio, porque al fin y al cabo es una persona que cometió un delito, pero ya lo pagó. Y se supone sí, que lo que queremos es que no vuelva a delinquir. Correcto. Y si le damos una oportunidad, quizá delinque, quizá no, pero si no le damos ninguna, va a volver a delinquir. Entonces, muchas veces es, como ellos no van a conseguir fácilmente trabajo, porque suelen tener muy poca preparación, y además de eso, la mancha de haber estado presos, hay que ayudarlos a emprender. Él quería montar un pequeño restaurante. Con lo bien que cocinaba, yo estoy seguro que se le iba a llenar. ¿Y cuántos más no habrá que dirían, mira, si yo quisiera montar una reparación de zapatos, un arreglo de ropa? Yo tenía, cuando fui director, un piñatero. La familia, en cada visita le llevaba materiales y se llevaba las piñatas hechas. Él mantenía a la familia con ese trabajo. Cosa que tenía mucho mérito y yo ayudé a que saliese en libertad. Porque yo, ¿qué más le podemos pedir? Un hombre que trabaja tan duro en la cárcel que con su trabajo mantiene a la familia. Pero con el trabajo, y con el trabajo honesto. Con el trabajo honesto. Porque nos contaba, todos sabíamos y yo veía las piñatas que hacía, preciosas. Entonces, si le damos, buscamos la forma de que tenga una oportunidad, algunos volverán a delinquir, pero algunos no. Entonces, cada uno que no delinca es un problema menos que tenemos, una solución más, es alguien que va a producir para la sociedad, no solamente para sí. Pero no existe ningún plan, nunca ha habido, y ahora muchísimo menos. ¿Qué les queda? Volver a delinquir. Lamentablemente es así. Este muchacho, Cristian, que mató a su padre, y esto es algo que a mí me alarma, ¿no? Ponte que sea juzgado, será juzgado, y en el peor de los casos va a ser condenado a 30 años de cárcel. Y con los beneficios procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, se porta bien, trabaja, qué sé yo, buen comportamiento en la cárcel, todo aquello, podría salir en unos 10 años, ¿no? Hay 4 tipos de medidas de prelibertad. Comúnmente libertad condicional, porque es el término que se usa en las películas, que son destacamento de trabajo, que la persona debe dormir
dormir en la cárcel, pero una cárcel aparte, y sale a trabajar de lunes a viernes. Régimen abierto que hace lo mismo, pero sábado y domingo se puede ir a su casa. Libertad condicional, que sale y queda en libertad en su casa, trabajando y supervisado. Y el confinamiento, que es que simplemente cuando tienes más de las 3/4 partes de la pena, te pueden dar libertad si eres de buena conducta, pero en un sitio lejos de donde se cometió el delito. Entonces, habría la posibilidad, y la redención implica que por cada 2 días trabajados o estudiados tienes una reducción de pena. Podría salir bastante rápido, pero si él no tiene, primero, atención psiquiátrica, porque ese hombre tiene que estar loco, va a reincidir en algún tipo de delito. Bueno, no va a volver a matar a los padres, Marcelo, ya los mató. Eso estoy seguro. O sea, yo pienso que hay casos que son de verdad insalvables e irrecuperables. Yo a este tipo no lo pondría en la calle de nuevo. Ojo, a mí no me gusta la pena de muerte, lo digo sinceramente. No me gusta la pena de muerte porque, bueno, no porque lo vas a matar, no, sino porque yo prefiero la cadena perpetua. Yo prefiero que se pudra en un calabozo, recordando eternamente que mató a sus padres, a los que le dieron la vida, le dieron todo, y él fue capaz de urdir toda esa patraña para asesinar a quienes le dieron la vida y quienes lo mantenían, además, porque era un vago. Pero no va a suceder, y seguramente entrará en alguna cárcel donde capaz termina de Pran. Entonces será el Pran Naruto, y entonces conoceremos dentro de unos años el Pran Naruto dueño de la cárcel tal. Ese es el problema, que en las cárceles no se aprende nada útil, son muy pocos. Cuando yo estuve preso en Yare 3, tenía unos compañeros en el taller de cultura. Entonces había un grupo de teatro muy bueno que habían competido en diversos eventos ganando premios contra compañías de teatro no penitenciarias, y ellos aprendieron ahí. Estaba el taller de pintura y hacían obras muy bonitas, algunos eran verdaderos artistas. En el taller de teatro no habría más de 10 personas, y en el de pintura no habría más de 10, sobre alrededor de 500 que éramos en Yare 3. Entonces, ¿cuántos están haciendo algo útil? La gran mayoría no hacían nada. Si acaso hacían deporte y se la pasaban jugando juegos de azar, consumiendo drogas. Algunos trabajaban, hacían bolsos tejidos. Yo aprendí a hacerlo y hice cantidades de bolsos. Lo hacía no tanto por el negocio, sino por distraerme. Pero muchos no aprendían a hacer nada. ¿Qué van a hacer cuando salgan? Lo que aprendieron en la cárcel. Nada, malandrear, drogarse, y cuando vayan a seguir, algunos dirán, mira, un amigo mío que está en tal sitio, puedes ir a trabajar con él, y bueno, ese es un plan de la zona, y así siguen. No hay ninguna opción y no hay ningún intento de rehabilitación dentro de la cárcel. Trabajar no es obligatorio, entonces trabaja el que quiere y la mayoría no quiere. Estudiar no es obligatorio y la mayoría no quiere estudiar. No deberían drogarse, la droga es por cantidades. Y no hay prácticamente ninguna sanción por hacer las cosas mal, y no hay ningún estímulo para hacer las cosas bien, salvo la redención, un día de condena por cada 2 que trabajo estudio. Pero eso la recompensa se da a tan largo plazo que los presos son gente que suelen tener el problema que no piensan a largo plazo, no entienden la postergación de los beneficios. Como dice un niño, tú dices, mira, tú puedes agarrar un caramelo ahorita, pero si esperas 1 hora puedes agarrar 3. ¿Cuántos niños pueden esperar 1 hora para saber que van a agarrar más? La mayoría no lo hacen. Claro. Ok, con los presos pasa lo mismo. Entonces tú dices, mira, tú estás condenado a 10 años, pero si te portas bien los próximos 3 años y estudias, entonces te reducimos la pena y vas a poder salir en 3 años. 3 años. Entender que en 3 años va a tener una recompensa es demasiado tiempo. Entonces debería haber algunas recompensas a corto plazo para estimular, para que digan, oye, vale la pena que me porte bien, porque va a tener un beneficio que lo voy a ver mañana. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, pero no lo hay. Entonces, ningún estímulo para portarse bien, ningún castigo por portarse mal. Tenemos que, en nuestra próxima conversación, Marcelo, sin duda alguna, hablar de todas las cosas que hay que hacer en el sistema carcelario venezolano para cambiar estas barbaridades y para que una persona, un ciudadano común, como yo, como tú, como cualquier otro, que no tenga conocimiento de esta materia, no piense, caramba, un tipo mató a su papá y a su mamá y lo más que va a estar expreso son 10 años. Yo no quiero que eso ocurra. ¿Cómo cambiar esa situación? Yo creo que alguna propuesta tendrá que hacer para cambiar eso en el futuro. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Daniel. Que esté bien, un gusto.
Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando.